Hola, ¿qué tal? Soy José Covarrubias y estoy muy contento porque estamos presentando la segunda emisión de mi podcast inmobiliario, y estoy muy contento porque estoy con un invitado de lujo, el señor Ernesto Bermúdez, CEO de Alta Capital, y nos está recibiendo hoy en sus oficinas. Bienvenido, Ernesto. No, pues gracias, Pepe. Gracias a ti por invitarme a este podcast. Y efectivamente estamos en nuestras oficinas, lo cual también me da mucho gusto tenerte aquí, tenerlos a los dos de visita. Bienvenidos. Perfecto. Muchas gracias. Pues platícame un poquito de tu caminar laboral, de tu formación. Sé que ha sido un poco ruda y variada, pero a su vez ha dado rendimientos y frutos muy interesantes. Platícanos, ¿quién es Ernesto Bermúdez? Pues mira, hay un dicho que me gusta mucho que dice que el éxito es de frutos muy dulces, pero de raíces muy amargas. Entonces, no todo es fácil, ni lo bonito llega rápido, ni pronto, ni llega de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho para lograr las cosas. No ha sido rudo, más bien ha sido pues estar picando piedra, abriendo y emprendiendo proyectos. Unos funcionan, otros no, etcétera. Pero la verdad es que todo este andar ha sido muy padre, muy interesante, lo he disfrutado mucho. Yo tengo una formación financiera, académica, pero una formación en mi trayectoria ya empresarial, comercial. ¿A qué voy con esto? A que mi formación... ¿Perdón? Eres vendedor. Mi formación financiera académica me dio mucho las tablas para entender los negocios. Pero lo acabas de decir, mi trayectoria profesional ha sido comercial. Siempre me han gustado las ventas y la verdad es que de ahí nos ha ido siempre muy bien. Y de ahí vienen los emprendurismos, siempre. El emprendimiento viene de la parte comercial. Yo empecé en el sector de las telecomunicaciones, después estuve en el sector asegurador y ya tengo más de casi 20 años en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario. Y he tenido la oportunidad de desarrollar ya más de 8,000 unidades entre casas, departamentos y terrenos en muchas de las ciudades del país, como ejemplo Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Manzanillo, Aguascalientes, León y obviamente aquí en Guadalajara. Y pues bueno, ese es un poquito de mi trayectoria. Todo un recorrido, ¿no? Sí, un recorrido muy interesante en donde hemos tenido, como todos yo creo, picos buenos, picos malos. Sí. Lo que mencionas ahorita es algo muy interesante, porque dicen que un vendedor es un emprendedor en potencia, y el que sabe vender ya la hizo, ¿no? Es un tema que se tiene que construir, pero cuando te especializas en un producto es aún mejor, ¿no? Porque está el chacharero que quiere vender todo y nomás no vende nada. Pero ya entrados en este tema de las finanzas de la construcción, ¿cómo nace Altra? Mira, me gustaría si me das oportunidad de retroalimentar un poquito lo que comentas, porque es muy importante. Va. Las ventas en los negocios es como la sangre en el cuerpo. Sí. Si no hay ventas en un negocio, el negocio se muere. Si no hay sangre en el cuerpo, pues tu cuerpo se muere. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con lo que dices. Si no hay ventas, no hay nada. Pero también hay que entender bien los números, saber proyectarlos, saber apalancar económicamente un proyecto, saber levantar capital, saber apalancarlos, saber y conocer el flujo del proyecto. Entonces, pues el modelo de negocio, ¿no? Si no eres financiero, lo que sí les recomiendo a todos los emprendedores es que siempre tengan junto a su equipo a alguien experto en finanzas. Okay. Y ahora sí, me preguntabas... ¿Cómo empieza Altra? ¿De dónde surge esta idea, este gusanito? ¿Toda la vida has sido empresario? ¿Fuiste empleado? ¿Cómo fue esa transición entre una y otra? ¿O no hubo, siempre emprendí desde un principio? Mira, yo no creo, estoy seguro que el emprendurismo no nada más tiene que ver con poner un negocio. Un buen emprendedor también puede estar emprendiendo con buenas prácticas desde adentro de una organización. Claro. Entonces, más bien siempre me he considerado un emprendedor. Okay. ¿Cómo empieza Altra?
empieza con precisamente la consigna de invitar a familia y amigos a que inviertan en el sector de la construcción, porque yo, al tener tanta experiencia de haber hecho tantas casas, tantos departamentos y tantos terrenos, me doy cuenta que el sector inmobiliario, que el sector de la construcción definitivamente es un lugar para obtener rendimientos muy agresivos, muy buenos, pero también seguros. Y noble, ¿no? Es un negocio totalmente noble. Muy noble y sobre todo seguro. Esa Sí. parte es muy importante para todo aquel inversionista que está pensando en sacar su dinero del banco y pensar en invertir. Entonces, de ahí empezamos a desarrollar modelos financieros para invitar a nuestras familias, a nuestros amigos a que invirtieran en el sector de la construcción. El primer modelo de negocio que desarrollamos está muy sencillo. Era buscarle un buen terreno a nuestros familiares, a nuestros amigos, hacerle un proyecto. Obviamente, previo habíamos estudiado el mercado y ese producto era una casa para un nivel socioeconómico B+, o un nivel socioeconómico medio, en donde tuviéramos muy buena absorción de mercado para no poner en riesgo la inversión o la recuperación de la inversión de nuestro inversionista en el tiempo. Estoy diciendo en el tiempo, no en términos de seguridad. Entonces, la verdad es que estos modelos de negocio empezaron a funcionar porque en 12 meses le dábamos a nuestros inversionistas rendimientos que podían ir desde un 16 hasta un 24%, y pues la verdad ahí empezamos a encontrar un buen nicho de negocio en donde esta comunidad empezó a ganar bien, a tener retornos muy seguros, y pues de ahí empezamos a crecer. Ahí es donde nace Altra. El famosísimo Altra Living, ¿no? Es correcto. Terreno más construcción o correcto. diseño de hogar. Así es correcto. Ernesto, conozco muy bien Altra y sus productos. Hemos tenido la oportunidad de colaborar juntos, de hacer negocios antes. Y me gustaría que le platicaras a la audiencia que nos está escuchando, que nos acompaña hoy en YouTube, o que le toque ver algún clip sobre esto, el tema de los tickets inmobiliarios. Bueno, mira, como comentamos hace rato, efectivamente Altra Living nace de un modelo de negocio en donde compramos tierra, le ponemos ladrillos, construimos un proyecto y lo vendemos. De ahí nos brincamos ya al modelo vertical, en donde pues ya los inversionistas pueden invertir con tickets. Lo increíble es que lo pueden hacer desde 100,000 pesos, con rendimientos que pueden ir desde un 18 hasta un 40%, en periodos de 15 a 30 meses. ¿De qué depende el rendimiento? De lo que el inversionista quiera que su capital trabaje. Del tiempo. Del tiempo. Y del monto también. Así es correcto. Pero, digo, conozco el vocabulario, somos asesores certificados, pero alguien que no sabe nada de tickets inmobiliarios, ¿cómo le explicarías qué es un ticket inmobiliario? Un ticket de inversión inmobiliaria. Pues mira, creo que está muy sencillo, porque un ticket vamos a verlo como cuando vamos al súper y nos dan el ticket de compra. Uh-huh. Es decir, ahí viene cuánto gastamos. Cuando vas al cine te dan tickets. Entonces el término de tickets viene precisamente de esos conceptos. Si yo tengo mi dinero en el banco y me están diciendo que puedo invertirlo en un lugar en donde me da muchísimo más rendimiento y que incluso está hasta más seguro que el banco, a eso le llamamos tickets. Ahora, nada más para explicar un poquito de por qué está más seguro que el banco. No es que el banco vaya a desaparecer tu capital. Lo que pasa es que en el banco está perdiendo plusvalía en función de la tasa de interés que te dan. Por eso es que pues no está seguro tenerlo en el banco, porque ¿cómo va a estar seguro? Se evapora si está con perdiendo. Inflación. Está perdiendo. Te dan o te ofrecen tasas promedio del 3, 3.5, 4, cuando la inflación en la primera quincena de este año anda en el 7.70. Sí. Nada más en la primera quincena. Entonces ya traes un déficit de pérdida. Niveles importante. Históricos altos, y se evapora tu dinero, ¿no? Es correcto. La utilidad se la queda al banco. Así es. Entonces, lamentablemente en México tenemos una muy mala educación financiera. Y ahí es precisamente en donde encontramos un nicho de mercado y un nicho de oportunidad para decirle a la gente: oye, despierta, saca tu dinero del banco y mejor mételo a inversiones que te son muchísimo más nobles en términos de rendimiento. Yo lo defino como que es la mejor financiera del momento.
súmate a un desarrollo inmobiliario, es la mejor financiera, porque digo, lo acabamos de decir, ¿no? ¿Qué te da el banco? O sea, prácticamente nada. Y yo estoy seguro que sí, a lo que acabas de decir, que es la mejor financiera. ¿Por qué? Porque los rendimientos que damos, repito, van desde un 18 hasta un 40% en periodos de 15 a 30 meses. Como lo dije hace rato, ¿de qué depende el rendimiento o el tiempo? De lo que el inversionista quiera dejar trabajando su capital. Pero aquí viene lo interesante y a lo mejor me ibas a hacer esa pregunta, ¿qué tan seguro es? Claro. De hecho, era un poquito llevarlo para allá, porque yo cuando me acerco a una empresa para ver qué productos le maneja, independientemente los vaya a comercializar o los vaya a consumir, pues sí me gusta un poquito navegar en la página web, y parte de la promesa de Altra es asegurar los rendimientos de los inversionistas, Sí. y a su vez crecerlos. ¿Cómo cumples con esa promesa? Fíjate que nació de esta idea. A mí me encanta el café y hay una marca que tiene una promesa en su vaso y dice: hacemos la bebida como a ti te gusta. Es su promesa. Nosotros tenemos también una promesa que es satisfacer al inversionista dándole el rendimiento que dijimos en el tiempo pactado. Y para que eso suceda tenemos que construir, le llamo yo, un ecosistema. Y un ecosistema sobre todo regulado, pero vámonos primero a la parte del ecosistema. Todos nuestros proyectos, verticales sobre todo, están puestos en un instrumento jurídico que se llama fideicomiso. Okay. En ese fideicomiso hay obligaciones y hay derechos. En ese fideicomiso está incrustada, una empresa SAPI que tiene derechos y obligaciones en el fideicomiso. Entonces vamos a pensar que tú, Pepe, quieres invertir con un ticket de 100,000 o de 500,000 o de 1,000,000 en uno de nuestros proyectos verticales. Lo vas a hacer a través de la SAPI que está subida en el fideicomiso. Claro. Como lo dije hace rato, esa SAPI tiene derechos y tiene obligaciones. La obligación que tiene es de subir capital y el derecho que tiene es de llevarse ese capital con unos rendimientos. Así está estipulado en el fideicomiso. Entonces esa SAPI a ti te va a transmitir esos derechos y esas obligaciones en un contrato lineal. Es decir, que lo que dice el fideicomiso te lo va a dar de la misma manera en un contrato, y además la empresa te da títulos accionarios. Una manera muy sencilla de explicar un fideicomiso es llevarlo como a un nivel un poquito más alto de una institución bancaria y financiera que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y no cualquiera puede operar fideicomisos. Pero algo muy sencillo para que quede claro es simplemente que se cumplan los deseos de ambas partes. ¿Cuál es tu deseo? Pues construir una torre y el deseo del inversionista, pues ganar dinero, ¿no? Es correcto. Pues lo dijiste muy bien, muy sencillo, muy claro. Lamentablemente, ante la poca educación financiera que tenemos, decir tantas cosas luego parecería confuso, pero es muy importante para el inversionista. Claro. Porque así vayas a poner 100,000, es más, aunque pongas 2,000, te la piensas, oye, no los quiero perder. Más cuando hablamos de capitales de 100,000 o medio millón o 1,000,000, o no se diga inversionistas que están invirtiendo cantidades más fuertes con nosotros, en donde ya los términos se vuelven un poquito más complejos, pero lo dijiste muy bien. Es el sueño que tenemos nosotros de desarrollar un proyecto para lo cual se necesita capital, y ese capital lo obtenemos del público inversionista. Pero nos ordenamos y nos regulamos por contratos y por títulos accionarios y por instituciones que están reguladas por organismos como el SAT, como la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, como Banjico, que es el Banco de México, y precisamente lo dijiste también muy bien, como la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Entonces, las autoridades mexicanas en lo que le compete. Todas nuestras operaciones están reguladas y vigiladas. Muy bien, Ernesto. Hoy en día hay definitivamente un boom en el tema de verticalización en zona metropolitana de Guadalajara. Estamos viendo Guadalajara crecer hacia arriba. Y existen muchos desarrollos que invitan a las personas a que se sumen a las preventas y que ganen dinero, y entre otras cosas. Aquí mi pregunta sería, ¿por qué
Altra? ¿Por qué Guadalajara? Bueno, mira, las ciudades que están en constante crecimiento definitivamente deberían de tener una regulación para el mismo crecimiento tan desordenado. Y hoy, si me permites, voy a hablar de Guadalajara, aunque conozco muchas otras. Okay. Entonces, Guadalajara y su zona metropolitana, entrando a esa regulación, lo que buscan es contener el crecimiento urbano. Porque al crecer tan desproporcionadamente una mancha urbana, vamos a tener y vamos a encontrar zonas que no van a tener servicios como agua, como energía, como drenaje. Está pasando en Monterrey, ¿no? En Nuevo León. Pues es un buen ejemplo. Pero entonces lo que hace la autoridad, y considero que lo hace bien, es contener el crecimiento urbano desmedido, y entonces se da el fenómeno de la verticalización, que es, en vez de crecer para afuera, crecemos para arriba. Claro. Y eso pasa en las principales ciudades del mundo, no nada más en Guadalajara. Pero eso propicia precisamente el que haya la oportunidad de invertir en etapas tempranas, como lo dijiste, en proyectos verticales, en donde entras a un muy buen precio, es decir, agarras un precio ya ni siquiera de preventa, porque me preguntabas por qué en Guadalajara y por qué en Altra. Regularmente los desarrolladores lanzan a etapas de preventa precios muy agresivos de mercado, de salida, pero lo que nosotros hacemos es darle ese beneficio a nuestros inversionistas, y antes de salir a la preventa hacemos la venta a puerta cerrada. Okay. Es decir, en etapa -0 o antes de preventa, en donde le damos un precio muy, muy agresivo a esa gente que ha venido confiando en nosotros, en donde quiere hacer un doble play. Este sí es de cuates, este sí es Friends and Family. También el otro. Porque déjame decirte algo, la verdad es que los precios por metro cuadrado en Guadalajara y en su zona metropolitana están subiendo desmesuradamente. Sí. No es una burbuja inmobiliaria, tiene que ver mucho con la inflación, y esta inflación que está teniendo México hoy tiene que ver la emisión de papel moneda que tuvo Estados Unidos en pandemia para echar a andar la economía de Estados Unidos. Estamos al 7 punto y fracción en México, allá están arriba del 8, casi 9. Sí, pero obviamente Estados Unidos le da gripa y a nosotros nos da pulmonía. Entonces, las cosas no son coincidencia. Esta inflación que hoy estamos viviendo es el resultado, pues, de una crisis que tuvimos sanitaria, de una crisis económica a través de la pandemia, de mucho trabajo que se perdió, mano de obra, etcétera. Y hoy la verdad es que los insumos y el crecimiento que hemos tenido en el sector de la construcción, en algunos en particular, como el acero, el concreto, el aluminio, hemos tenido incrementos hasta de un 40%. Entonces, la inflación que traemos en el sector de la construcción no es de un 7 como la vemos en el país. En promedio traemos una inflación del 17. Y es la diferencia de una burbuja inmobiliaria. Es correcto. Porque de repente yo he visto mucho contenido de burbujas inmobiliarias, pero en países como España. Y en Estados Unidos, en la subprime del 2008. Y en Estados Unidos. Pero la realidad es que, por ejemplo, ¿qué pasó en el 2008 en Estados Unidos? Empezaron a dar créditos hipotecarios sin revisar si las personas podían pagar. Exactamente. Pasó que los bancos tenían tanta tierra que no tenían ya líquido y la gente no podía pagarlas, y la tierra no le sirve. También el flujo de efectivo es todo un tema. Pero en México, para que te den un crédito, es correcto. Hay que revisar Buró, Score, tu historial crediticio. Son muchas cosas. Hay mesas de revisión de este tema de los créditos. Que bueno, digo, no venía preparado para hablar de una burbuja inmobiliaria y ni me había atrevido a mencionarlo, pero lo dejas muy claro. Es un tema de que el acero está carísimo, el concreto, entre otros materiales de construcción. La mano de obra, tan solo. La mano de obra. Entonces, este crecimiento en precio por metro cuadrado no es burbuja, es real, es un costo de insumos y lo estamos viendo. También por eso se están escalando los precios, o por eso hay esa escalada de precios, ¿no? Ahora, me preguntas por qué en Guadalajara. Bueno, porque Guadalajara tiene una muy ferviente línea de crecimiento vertical, lo estamos viviendo. Claro. Sobre todo en la zona de Zapopan, en Guadalajara también. Y definitivamente Guadalajara es una buena opción por el crecimiento natural que tiene y la demanda natural que tiene.
Y Es está decir, consolidado, ¿no? Totalmente. Sí, la demanda es natural y la absorción también lo es. Entonces, no te vas a poner a construir por construir para que se queden los inmuebles vacíos. Realmente hay una necesidad de vivienda. ¿Y por qué en Altra? Bueno, porque definitivamente, como ya lo dije hace rato, todos nuestros proyectos están en un fideicomiso. Es decir, que todo el patrimonio del fideicomiso es administrado por un fiduciario. Y obviamente eso vigila y le da una regulación al proyecto. 2, porque nosotros no construimos por construir, nosotros invertimos capital, y hablo de cantidades muy importantes para investigar qué está sucediendo en el mercado, pero no nada más para ver quién está, qué competidor, a qué precio, qué inventario tiene, qué absorción hay, sino también buscamos nichos de mercado que no están atendidos por alguien más. Okay. Y entonces logramos proyectos que tienen una absorción 2 o 3 veces de más velocidad que el resto de los proyectos. El famoso long tail. Es correcto. Sí, para los que no lo conocen, long tail es como un poquito como la colita del mercado que está desatendido. Es correcto. Y hoy vemos y identificamos un nicho de mercado. De repente dices, oye, hay un grupito de chavas que les encanta el Korean pop, ¿no? El pop coreano. Ajá. Y dices, oye, ¿cuándo iba a llegar a Guadalajara o a México ese tipo de situaciones? Y que haya un grupo que es relativamente pequeño, pero en un estadio es numeroso. Entonces es un poquito, pero tropicalizarlo a las necesidades de vivienda. Uh-huh. Que digo, es un derecho, ¿no? Es una necesidad. Es correcto. Mira, hay algo que me encanta también decirlo a todos aquellos que están emprendiendo en el tema comercial, y siempre lo digo, es a la gente no le gusta que le vendan, le gusta comprar. Entonces, para generar ese fenómeno y detonar el impulso de compra de tu cliente, lo tienes que conocer muy bien. Yo siempre le digo a la gente, no salgas a venderle a tus prospectos, mejor sal, conócelos, entiéndelos, y entonces dominas tu producto o tu servicio y sales y te lo compran. Entonces, la misma filosofía utilizamos para nuestros proyectos verticales. Vemos un mercado que está desatendido, lo conocemos muy bien, vemos cómo toma sus decisiones, qué capacidad de pago tiene, qué nivel generacional tiene, qué nivel socioeconómico, y entonces hacemos un proyecto para ellos. ¿Y qué crees? Cuando nos encuentra ese mercado, nos compra el proyecto solito, sin necesidad de ir a empujar el producto. Es un poquito, esa frase te la aprendí a ti, y digo, me encanta, pero como lo dices, la gente odia que le vendan, pero también le gusta comprar con amigos. Claro. Y cuando se sienten que están acompañados y realmente cubre las necesidades, entendidos, y hace match con su presupuesto, con sus necesidades, pues te compran. Claro, así es. A veces dices, oye, eres muy mal vendedor. No lo sé, que lo digan mis clientes, pero a mí me compran. Sí, y obviamente te va a comprar aquel cliente que se siente escuchado. Fíjate lo que acabo de decir, que se siente escuchado. Sí. Entonces, la mayoría de los desarrolladores le piden a su arquitecto que le haga un proyecto para sacarle el mayor beneficio al CUS, que para los que no saben qué es CUS es la capacidad que tiene el uso de suelo en producir metros cuadrados. Entonces ponen a su arquitecto a exprimir el uso de suelo para hacer el mayor número de pisos. Y tramitan el CUS Max en el ayuntamiento. Y la mayor cantidad de metros cuadrados posibles, y luego salen a venderlo y resulta que el arquitecto pues estaba equivocado porque nunca supo a quién dirigir su producto porque no conocía el mercado. Entonces eso es fundamental. Entonces con eso contestaría la pregunta de por qué en Altra, ¿no? Nuestros proyectos generan una plusvalía impresionante. Pues llegó el momento de cerrar el primer bloque. Van a ser 2 partes porque sé que va a haber más episodios, Ernesto. Yo te quiero agradecer por recibirnos en tus oficinas, en Altra Capital, porque tiene nombre y apellido tu empresa, tu emprendimiento. Agradecerte el que generes este tipo de negocios y la colaboración mutua y la inclusión financiera sobre todo, porque sabemos que muchos años y mucho tiempo este tipo de situaciones fueron un poquito... El ser inversionista inmobiliario era de grandes sumas de dinero, de grandes capitales, y el generar este tipo de negocios incluye a mucha gente que también quiere construir pasivos que le estén generando dinero y tranquilidad para ellos y para su familia.
para una mejor vejez. Te agradezco por el recibimiento. Vamos cortando parte 1. No sin antes decir que si están interesados en invertir en productos altamente rentables, contáctenme, con gusto los ayudo, ya saben. Pues gracias a ti Pepe, por esta magnífica plática. Soy José Covarrubias y me gustaría decir juntos, bienvenidos a la nueva comunidad de inversionistas. Igual, bienvenidos a la nueva comunidad de inversionistas.